Dios les bendiga a todos. Sean todos bienvenidos una vez más a otro segmento de nuestro programa digital Contenidos de Vida. Gloria al Señor. Contenidos de Vida es respuestas asertivas en un mundo complicado. Y como Contenidos de Vida es respuestas asertivas en un mundo complicado, realmente hoy traemos un tema interesante, fruto de una interrogante que surgió en un lugar muy interesante. Contenidos de Vida es respuestas efectivas o asertivas en un mundo complicado. Y hoy venimos a traer una respuesta a una pregunta muy interesante que surgió en una iglesia. Yo realmente me encontraba en una congregación donde se estaba dando un estudio. Y en esa iglesia surgió algo interesante porque el pastor, mientras estaba dando el estudio, muchos saltaban y salían con inquietudes. Y dentro de esas inquietudes hubo una persona que, o sea, el pastor estaba diciendo que para las actividades que él realiza, campañas, etcétera, él procura buscar las personas que sean de más oración en la congregación para ponerla, como para darle el espacio de lo que es la intercesión y el orden de la actividad. Entonces, en esa parte, alguien le preguntó y le dijo, pero una pregunta, pastor, ¿cómo usted se da cuenta cuando una persona es de oración? Y realmente el pastor le respondió y quiso aclarársela, pero aún con dicha aclaración, la persona y otras más no quedaron muy satisfechas con la respuesta que le dio el pastor. Entonces se fueron inconformes con la respuesta porque no fue satisfecha del todo. Por lo cual, en este momento vamos a aprovechar en nuestro programa Contenidos de Vida para tratar de responder esa pregunta. Porque quizás muchos también se preguntarán cómo uno puede darse cuenta cuando una persona es de oración, gloria al Señor. Y realmente es interesante. Y para eso, pues vamos a leer nuestras Biblias, gloria al Señor, donde va a estar basada la respuesta nuestra sobre dicha interrogante, gloria al Señor. Y realmente el pueblo siempre está lleno de preguntas y de interrogantes, pero muchas veces no son satisfechas en sus iglesias, no son satisfechas en la escuela bíblica y en otros lugares. Entonces, vamos a leer, gloria al Señor, en el libro de San Mateo, su capítulo 7, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 15 para poder tener una claridad del contexto. Y dice, guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Gloria al Señor. Aquí está bastante interesante esta parte de lo que es los frutos espirituales. Y es que la primera señal de que una persona no es de oración es los frutos. Hay realmente dos señales principales o dos medios de cómo podemos descifrar cuando una persona es de oración o no es de oración. Porque en las iglesias nosotros vemos a muchas personas hablando lengua, brincando, saltando, adorando, alabando, yéndose en llanto y en lágrimas, que fácilmente si usted no es una persona que sabe descifrar los espíritus o no conoce a esa gente, usted dice, wow, esa es una persona de Dios, es tremenda, ya usted sabe, más cuando usted lo ve danzando y hablando lengua, porque ahora no, siempre se ha tenido la percepción de que cuando una persona danza mucho y habla lengua, es una persona de Dios con poder, con unción y está llena de Dios, es una persona que fácilmente se tiene como una persona que es de oración.
o una persona, porque realmente cualquiera vende una imagen fácilmente cuando va a la iglesia. Pero la Biblia es clara y es realmente específica. La Biblia enseña aquí que por sus frutos usted puede conocer a aquellos que son falsos en este contexto. Se refiere a los falsos maestros, pero aplica para distintas áreas de la vida. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que la primera señal de usted poder descifrar cuando una persona es o no es de oración son sus frutos. Es lo primero. Son dos señales o dos medidas, dos herramientas que usted puede utilizar para darse cuenta y descifrar cuando una persona es de oración o no. Lo primero es los frutos. Realmente es innegable. Los frutos es algo que no se puede rebatir. Para usted saber cuándo alguien es de oración o no es de oración. ¿Por qué? Porque la oración da frutos que son frutos inconfundibles. Cuando una persona es de oración, está destinada y obligada a dar ciertos frutos espirituales. Por lo tanto, todo aquel que no dé estos frutos espirituales no puede decir que es una persona de oración. Pero cuando hablamos de una persona de oración, no es una persona que ora mucho en el altar o una persona que ora solamente cuando se hace en cadena en la iglesia. No, es una persona que tiene una vida devocional con Cristo, que tiene un altar de oración en su hogar, en su casa y donde quiera que se maneja. Tiene una devoción de oración, tiene un estilo de vida, tiene, o sea, ha hecho la oración como parte de su rutina diaria. Gloria al Señor. Y realmente hay frutos que son de gente de oración y hay frutos que son de gente sin oración. Y eso es innegable. Entonces, realmente, cuando usted es una persona de oración, lo primero que sucede con usted es que el pecado no se hace una cultura en su vida. El pecado no se hace evidente en su vida de forma constante. Gloria al Señor. El pecado no es un estilo suyo propio de vida. El pecado no es su devoción. El pecado no es su hobby. El pecado no es su costumbre. El pecado no es su estilo de vida. Una de las evidencias principales de una persona de oración es que el pecado no es su rutina de vida y si en algún momento comete un pecado, se arrepiente de inmediato porque el nivel de oración ha hecho en su vida tener una sensibilidad y un temor ante Dios, de modo que el pecado le es rechazable y aun cuando lo comete, tiene una sensibilidad tan fuerte con el Señor que no soporta el no arrepentirse en el poco tiempo. Una vez, yo no soy muy dado a ver los estados. Lo veo de vez en cuando, o sea, los ajenos. Yo siempre subo los míos y no me dedico como a estar viendo estados ajenos. Pero un día me pongo a ver estados y realmente hubo algo que me sorprendió. Y es que vi el estado de un compañero y colega, presidente Samuel Reyes, presidente de la confraternidad Conjumasa, de la cual estamos a la cabeza ahora. Y él en ese estado de él decía lo siguiente: ese estado a mí me sorprendió y me marcó y hasta el sol de hoy no se me ha podido olvidar. Gloria al Señor. Y ese estado, eso cae como anillo al dedo para este tema. Y su estado, para que usted vea a veces lo que usted publica, el impacto que crea en una persona o una gente. Cuando usted hace una publicación, usted puede marcar una persona para bien o para mal. Y en este caso, este estado de mi hermano presidente Samuel Reyes me marcó para bien. ¿Qué decía? Que lo compartí. El pecado te quita las ganas de orar, pero la oración te quita las ganas de pecar. ¡Wow!
Cuando yo leí este estado, yo realmente me quedé reflexionando por un largo rato. Y le di mente porque dije, Dios mío, por esto es profundo. El pecado te quita las ganas de orar, pero la oración te quita las ganas de pecar, gloria al Señor. La oración crea efectos en la persona de conexión con su Padre. Entonces, cuando una persona está conectada con el Señor, absorbe las cualidades espirituales del Señor. O sea, la oración no es solamente la comunicación tuya con el Padre. La oración es un sistema espiritual de alimentación. La oración es el cordón umbilical que une al cristiano con Dios. Y mediante ese cordón espiritual umbilical pasa alimento desde el Padre hacia ti. Por lo tanto, la oración te conecta con el Padre para nutrirte de alimento. Te conecta con el Padre para nutrirte de su esencia. Te conecta con el Padre para nutrirte de su poder y de sus características. Gloria al Señor. Entonces, no podemos decir que somos personas de oración cuando nosotros vivimos constantemente en pecado. No. No podemos decir que usted no puede decir que es una persona de oración cuando constantemente vive chismeando. Usted no puede decir que es una persona de oración cuando tu estilo de vida es hablar mentiras. No podemos decir que una persona es de oración cuando esa persona no tiene dominio propio sobre sus emociones. No podemos decir que una persona es de oración cuando no sabe controlar su lengua y es maldiciente. No podemos decir que una persona es de oración cuando no puede controlar su estilo iracundo y fácilmente se va en pleito con sus hermanos o pierde el control en cualquier lado. Porque, como dijimos anterior, la oración te conecta con el Padre, te conecta con su esencia. Y una de las evidencias de que a una persona le falta oración es cuando tiene descontrol en sus emociones, mayormente lo que es la ira. Una persona que se aira fácil, esta falta de oración. Una persona que no sabe controlar sus impulsos de decirle 5 o 6 cosas o 4 pestes a una persona en la calle cuando lo choca o le dice algo, es una persona que está falta de oración. Entonces orar no es nada más ir y hincarme a la iglesia antes de que el culto comience o empiece el programa. Eso no es una persona de oración. Porque realmente yo tengo mi criterio particular, que eso yo siempre lo he dicho y hay personas que me han cuestionado. Y es que a veces uno como músico o como líder llega a la iglesia y rápido no puede sentarse a orar porque a veces uno llega tarde. Y uno tiene que dedicarse o a arreglar cosas o a poner algo en su lugar, algo en su sitio, o ir a tocar porque no sé, te cogió lo tarde o lo que sea. Y a veces no te da tiempo a hincarte de rodilla y tienes que hacer cosas. Muchas veces hay personas que te cuestionan y dicen, no, pero fulano llegó y no oró, fulano no ora. Y a veces ven que tú llegas varias veces y no te hinques y dice, fulano no ora. Porque se tiene como un protocolo de que ir a la iglesia y hincarse debe ser obligatorio. Pero en realidad el mayor devocional de oración debe ser en tu casa. En la iglesia también, pero es en tu casa. Porque si tú tienes una devoción de oración en tu casa, cuando llegues a la iglesia, si llega tarde y no puedes orar, ya tú te has comunicado con tu Padre. Ya tú tuviste una comunión previa con tu Padre y tu espíritu ya en el día se ha conectado con tu Padre en caso de que no puedas en la iglesia conectarte otra vez. Entonces, la vida de oración en una persona se refleja en sus frutos. Tú no puedes decir que eres una persona de oración cuando te gusta vivir en pleito con tus hermanos. Tú no puedes decir que eres una persona de oración cuando realmente tú no puedes trabajar el perdón en los demás. Tú no puedes decir, no podemos decir que una persona es de oración, o sea, que un soltero, en este caso, es de oración, cuando usted vive picando de flor en flores. Mi hermano, usted no puede decir que usted es de oración
cuando usted vive enamorando a todas las siervas? Joven que me escucha, usted no puede decir que usted es de oración cuando a usted todas las cosas de Dios le aburren y no le interesa. Usted no es una persona de oración. Usted es una persona que está falta de conectarte con tu Padre. Usted no puede decir, sierva, que es una persona de oración cuando usted se aprovecha de los sentimientos de un siervo, sabiendo que usted no quiere llegar a nada con él, y le vende la idea, y le vende la fábula, y le vende el sueño de que está interesada para que él entonces ceda y usted poder obtener beneficios y prebendas materiales o de otro tipo. Usted no puede decir que es una persona de oración cuando juega con los sentimientos ajenos. Gloria al Señor. Entonces, la Biblia enseña claramente que por los frutos nosotros los vamos a conocer. Pero también la Biblia dice en el libro de Mateo, gloria al Señor, lo siguiente. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Mateo 26, 41 al 46, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, si no puede pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase su voluntad. Gloria al Señor. El pecado te quita las ganas de orar, pero la oración te quita las ganas de pecar, gloria al Señor. Y ahí es que encaja este versículo bíblico que dice, oréis, velad y orad para que no caigan en tentaciones. Lo que significa que la oración te impide caer en tentación. Y la tentación no es nada más y nada menos que el deseo de pecar. Gloria al Señor. La oración es el deseo, la tentación es el deseo de pecar. Lo que significa que cuando tú tienes una vida devocional de oración, tú te apartas del pecado. Tú te apartas de lo que a Dios no le agrada. Tú no haces lo que sabe que va en contra de los principios de Dios. Cuando tú tienes una vida de oración, tú no andas chismeando. Cuando tú tienes una vida de oración, tú no andas peleándote con tus hermanos. Cuando tú tienes una vida de oración, tú no andas sembrando cizaña. Cuando tú tienes una vida de oración, tú no vives llevándole la vida a nadie. Cuando tú tienes una vida de oración, tú no vives una vida de amargura. Cuando tú tienes una vida de oración, tú no andas de picaflor y dañando corazones ajenos. Cuando tú tienes una vida de oración, tú no te aprovechas de los sentimientos de los demás para sacarle beneficios, vendiéndole sueños sentimentales, en el caso de muchas siervas. Tú, cuando tienes una vida de oración, busca estar siempre involucrado en las cosas del Señor. O sea, que la vida de oración te hace estar lejos del pecado, aborrece el pecado, aborrece lo que Dios no le agrada. Otra señal de que una persona es de oración es cuando una persona es obediente. Una de las grandes revelaciones de que una persona no es de oración es cuando no obedece ni a sus pastores, ni a sus líderes, ni a sus padres, ni a nadie. Él dice, no, yo solamente me someto a Dios. No, a mí una de las señales de falta de oración es la rebeldía de los creyentes. Un creyente rebelde está falta de oración, porque la oración, uno de los efectos que da, uno de los trabajos que hace el ser humano, es doblegar el espíritu del hombre, es humillar, hacer que la persona sea humilde, hacer que el espíritu altivo del hombre se baje y crezca la humildad. Entonces, una señal de una persona de oración es que una persona humilde no es altivo, no es rebelde, no vive llevándole la contraria a todo el mundo por querer, no vive peleando por pelear. No, una persona de oración es una persona humilde, se deja llevar, se deja guiar, se deja instruir, porque la humildad es fruto de una persona que ora y se somete a Dios.
porque hablamos anteriormente que la oración te conecta con el Padre y el Padre te transmite de su esencia. Entonces, una de las esencias espiritual de una persona que es de oración es que es humilde, no es arrogante, no es altivo, no es altanero. Entonces vemos que todo eso son frutos de una persona que es de oración. Tú no puedes decir que eres una persona de oración cuando eres altivo y no te somete ante tus líderes. Tú no puedes decir que eres una persona de oración cuando eres una persona rebelde. No, Señor. Entonces, este estado me llamó mucho la atención. Y es que cuando una persona ora, se le disminuyen las ganas de pecar. Pero cuando peca, se le van disminuyendo las ganas de orar. Por eso también una de las señales de que una persona no es de oración es cuando tú ves que está desconectada de todos lo que son los oficios de la iglesia y no quiere estar involucrado en nada de la obra. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que causa la oración, una vida devocional de oración en el creyente, es que quiere estar involucrado en las cosas de Dios y siempre cooperar con el crecimiento y el desarrollo de la organización cristiana donde él se congrega. Gloria al Señor. Siempre está dispuesto. Una de las señales de una persona de oración es que está presto y dispuesto siempre para servir. Gloria al Señor. Es una de las señales. Aleluya. Entonces, una de los grandes incógnitas o debates que yo a veces tengo con mucha gente, y es que a muchos cristianos les gusta justificar su pecado. Y una de las cosas que causa la falta de oración es que justifica todas sus faltas. Alguien que no ora mucho y no tiene una vida devocional, siempre vive justificando todas sus faltas, todos sus errores, todo lo quiere justificar, todas las faltas. No reconoce cuando falla. Y vive justificándolo. Y vive justificando los pecados. Y una de las justificaciones más comunes para el que le gusta pecar es la común que dice, no, lo que pasa es que yo soy débil. No, lo que pasa es que somos débiles. Y se agarran de que yo soy débil para poder seguir pecando. Se agarran de que yo soy débil para poder seguir hablando mentira. Se agarran de que yo soy débil para poder seguir chismeando. Se agarran de que yo soy débil para poder seguir fornicando. Se agarran de que yo soy débil para poder seguir adulterando. Entonces, una de las señales de falta de oración en un creyente es la justificación de sus pecados y sus errores. Nunca quiere reconocer ni arrepentirse de las faltas y los pecados que comete. Entonces, ya yo creo que parte de estas señales que le hemos dado son suficientes para nosotros saber cuándo una persona es o no es de oración, o sea, no es de oración. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta cuando una persona es de oración? Pues la Biblia dice, primero, que por sus frutos los conoceréis. Segundo, leímos la parte en Mateo que dice que hay que orar para no caer en tentación. Entonces, ¿cómo te das cuenta cuando una persona tiene manifestación de devoción, de oración? En primer lugar, es una persona que siempre evita andar en pecado constantemente. Entonces, la otra parte es que manifiesta el fruto del Espíritu. Gloria al Señor. Las mayores evidencias de una persona devocional de oración, que tiene una devoción de oración, es que se preocupa por cultivar y evidenciar en su vida el fruto del Espíritu, como lo menciona en el libro de Gálatas. Gloria al Señor. Y los frutos del Espíritu es amor. Una persona que es de oración es una persona que procura siempre manifestar el amor de Dios en su vida y para con sus hermanos. Gloria al Señor.
gozo. Una persona que es de oración es una persona que está alejado de la amargura y procura siempre tener una vida optimista y una vida siempre gozosa en el Señor. Usted no ha visto gente que toda la vida es una queja y todo es queja, lamento, queja, lamento. Y a veces la persona desde que viene para donde usted, ya usted sabe con qué le viene y usted dice, ay, ya viene el varón con una, ya viene la... Y a veces usted quisiera tenerlo lejos. Porque en las iglesias nadie quiere tener una gente cerca que se vive quejando. Entonces una de las señales de falta de oración es que una persona que se vive quejando por todo y a nada le ve la parte buena. Pero cuando una persona es devocional de oración, devota a la oración, evidencia el gozo del Señor en su vida. Otra señal de evidencia de una persona de oración es que manifiesta la paz, porque uno del fruto del Espíritu es la paz. Es una persona que aún en medio de la tormenta procura mantenerse en paz y no perder la cordura, en medio de las deudas, en medio de las críticas, en medio del menosprecio, en medio del rechazo, en medio de la subestimación, en medio del ninguneo, en medio de la escasez, en medio de la tristeza, en medio de la pérdida de un familiar. O sea, es una persona que a pesar de las pruebas y los procesos difíciles de la vida, usted ve que procura mantener siempre una actitud positiva y siempre hay una frase que dice, Dios está en control. No, Dios sabe todo. Dios sabe todo, Dios está en control. No, todo está bien. Y usted ve que a pesar del problema procura mantenerse lleno y sereno de paz. Esa es otra señal de una persona devocional de oración. O sea, que una persona que no es devota de oración fácilmente es una persona que se impacienta por todo. Como hablamos anteriormente, no tiene dominio propio. Por todo se impacienta, por todo anda perdiendo la paciencia. Cualquiera lo hace salir de control, cualquiera lo hace encojonar y cualquiera lo hace incomodarse y airarse. O sea, una persona que no sabe mantener la paz es una persona que está a falta de oración. Paciencia, bueno, una de las señales del fruto, o sea, uno de los frutos, la evidencia de una persona de oración es una persona que mantiene lo que es la paciencia. Una persona que la mansedumbre habita en su vida. O sea, usted ve que se preocupa por mantenerse manso, aunque quizás esté luchando porque no sea su parte fuerte. Le hablamos del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Una persona que es devota a la oración también evidencia lo que es la bondad. O sea, evidencia empatía en lo que es la necesidad para con sus hermanos y para con los demás. Templanza, dominio propio. Dice la Biblia en el libro de los Proverbios que... dice en el libro de la Biblia, en el libro de los Proverbios... más vale el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su propio espíritu que el que toma una ciudad. Gloria al Señor. O sea, que una de las evidencias de una persona devota a la oración es que procura gobernar su propio espíritu y procura impedir que el espíritu lo gobierne a él, su espíritu natural lo gobierne. Porque muchos dicen... no, yo me gobierno, yo me controlo, pero cualquiera lo saca de control, cualquiera lo hace incomodar, cualquier cosa lo hace llorar, cualquier cosa lo hace entrar en amargura. Entonces, la evidencia de la fortaleza de un cristiano que lo produce la oración es el dominio propio. Gloria al Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. Una de las evidencias obvias de una persona de oración es una persona que es de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible estar en estos caminos. Sin fe es imposible predicar el evangelio. Sin fe es imposible subsistir. Hay personas que son pesimistas hasta la taza siendo cristianos. Aleluya. Una de las evidencias de una persona que no es devota a la oración es una persona con falta de fe. Porque la fe es parte del alimento. La oración es parte del alimento de la fe del hombre. Gloria al Señor. Tú no puedes decir que eres de oración cuando eres una persona que no tiene fe en nada. A veces hay personas que no tienen ni siquiera fe de llegar bien a su casa.
y andan con un tormento todos los días. Ay, ¿qué me va a pasar? Y andan, hermano, usted es un hijo de Dios. Usted es un siervo del Señor. Usted fue cubierto por su gracia. Usted le sirve al Rey de Reyes. Gloria al Señor. Sea un agente de fe. Salga de su casa confiado. Y salga del trabajo confiado en que usted va a llegar a su casa sano y salvo. No vive en una incertidumbre todo el tiempo de tener una mente pesimista de que le va a ocurrir siempre cosas malas en todo momento. No. Sea una persona de fe. Sea una persona que crea. Tenga fe para emprender. Tenga fe para trabajar. Tenga fe en que Dios lo va a curar de una enfermedad. Tenga fe en que Cristo viene. Tenga fe, aumente cada día la fe en el Señor mediante la oración. Gloria al Señor. Tenga fe en que todo va a salir bien en ese momento difícil. Gloria al Señor. Entonces, el fruto del Espíritu es el mayor ejemplo para tomar lo que es la evidencia de que una persona es de oración. Cuando manifiesta el fruto del Espíritu y no manifiesta los frutos de la carne. Cuando una persona procura mantenerse íntegra ante el Señor y no tener constantemente una vida de pecado. Cuando una persona se arrepiente y reconoce sus errores y se mantiene humilde y sencillo. Cuando una persona es obediente y se somete ante sus líderes. Cuando una persona procura buscar el bienestar de los demás y de sus hermanos y de su iglesia, antes de querer buscar sus beneficios propios por encima de los demás. Entonces, detectar a una persona que no es de oración, bajo el filtro de la Biblia, está el método. Pero hay otra forma cuando eso no les sea suficiente. Porque a veces hay muchos que son unos camaleones fuertes. Hay muchos que hacen unos papeles tremendos. Que usted no sabe que si... ¡Wow! Es difícil descifrarlo. Entonces, para eso está que usted sea de oración. Gloria al Señor. Porque también para usted poder descifrar si una persona es o no de oración, usted tiene que ser de oración primero. Gloria al Señor. Porque hay cosas que no se ven con los ojos humanos. Hay cosas que se ven con los ojos espirituales. Y hay que estar lleno de Dios. Y hay que ser primero una persona de oración para poder detectar que otra lo sea. Gloria al Señor. Porque las cosas del Espíritu se pueden entender en el Espíritu, no en la carne. Entonces, procure usted ser una persona de oración para usted poder darse cuenta quiénes no son de oración también. Y eso mayormente para los líderes, los pastores y personas que se manejan en cierto nivel, es para todos. Pero los líderes tienen que tener un nivel de oración porque bregando con personas, hay muchos que están camuflados que usted no sabe si son una cosa o si son otra. Pero usted metido con Dios, siendo usted una persona de oración devota, con una intimidad con Cristo y un estilo de vida de conectarse con el Señor, usted ahí que puede obtener la visión y el discernimiento para que se le pueda revelar quién es de oración, quién no, quién tiene un espíritu que no es de Dios y quién sí lo tiene. Porque las cosas del espíritu se entienden en el espíritu. Entonces, la segunda parte de cómo usted poder entender o saber si una persona es de oración o no, es usted siendo de oración primero. Usted primero tiene que ser de oración para saber si alguien es de oración o no. Porque hay cosas que no te van a ser reveladas simplemente a nivel humano o por leer simplemente texto o la Biblia. Hay cosas que son reveladas en secreto. Hay visiones que son reveladas en secreto. Hay códigos espirituales que son revelados en secreto. O sea, hay cosas que tú tienes que estar metido y conectado con Dios para poder entonces poder descifrar y poder discernir, que es la palabra, ciertas cosas espirituales en tu iglesia, en el liderazgo, en tu confraternidad, en tu trabajo o en cualquier lugar que te desempeñes, porque Dios te va a revelar. Entonces, la oración afina el discernimiento del hombre. Aleluya. Entonces tú tienes que ser una persona de oración para poder detectar quiénes no lo son. Aleluya. Porque si tu discernimiento está boto, tú no vas a poder cortar en el mundo espiritual. Gloria al Señor.
Un discernimiento voto no corta en el espíritu, así como una hacha bota no puede cortar un árbol, tu discernimiento voto no puede cortar los espíritus, gloria al Señor. Entonces tú tienes que amolarte, y la única forma de amolar tu espíritu, amolar tu discernimiento y amolar tu vida espiritual es tú siendo de oración primero. Entonces tú tienes que amolar tu espíritu primero en oración para que tú puedas en muchas ocasiones saber quién es de oración y quién no es de oración. Ahora, no es que vamos ahora a estar andando por ahí, a estar viendo, fulano no es de oración, fulano allí no es de oración, y vamos a andar como un detective. Pero realmente es necesario usted poder amolar su discernimiento y poder alimentarse cada día de conocimiento para usted poder manejarse en estos caminos. Porque hay muchas personas que realmente manifiestan una cosa en público, pero en privado no lo son. Y hay personas que proyectan ser una cosa en la vida normal, pero lejos, cuando están distantes, son todo lo contrario o no lo son. Entonces, en resumen, ya podemos tener una guía de cómo poder darnos cuenta cuando una persona es o no es de oración. En síntesis, por los frutos, ya que la Biblia dice que por los frutos nosotros podemos conocer cuáles son falsos o cuáles son verdaderos. Gloria al Señor. Y hablando de frutos, entonces los frutos son resultados o de la oración o de la falta de oración. La oración da como evidencia los frutos del Espíritu que habla en el libro de Gálatas, capítulo 25, pero también los frutos son evidencia de, como habla en el libro de Mateo, de que debemos orar sin cesar para no caer en tentación. O sea que fruto de la oración es no ceder ante la tentación y no convertir nuestra vida en una vida constante de pecado, ya que la oración quita las ganas de pecar, mientras que el pecado te quita las ganas de orar. Entonces no permita que el pecado te quite las ganas de orar. No permita que el pecado te desconecte del Señor. No permitas que el pecado te mantenga alejado del Padre. No permitas que el pecado te estanque las bendiciones. No permitas que el pecado te aleje de una vida en Cristo. El pecado quita las ganas de orar, pero la oración quita las ganas de pecar. Procura tener siempre una intimidad y una vida devocional de oración con Cristo, que es lo que te va a garantizar la victoria en estos caminos. Esto fue Contenidos de Vida, respuestas asertivas en un mundo complicado. Hasta una próxima entrega.